continuidad al tema que vimos la clase pasada, del tema de casteo y conversión de tipos de dato primitivo y de tipo objeto. Eh, los casos de uso, vimos un caso de uso simplemente de un formulario, donde pues tenemos una entrada de una información y lo que hacemos es convertir esa información para que sea operable. Entonces en el primer método la implementación era darle un formato a una fecha. Entonces pues recibíamos un string y le dábamos un formato y lo casteábamos a un dato de tipo local date, que también es un tipo de variable objeto. Como pueden ver, comienza con letra mayúscula. Entonces pues eso fue como a conclusión lo que hicimos la clase pasada: mirar los casos de uso en los que se hace un casteo, sea por requerimientos de la empresa, sea porque necesita hacer unas operaciones, o sea por los métodos predefinidos de Java que pueden recibir y retornar solo un tipo de dato. Entonces, en esta clase voy a explicar un caso de uso, pero ya aplicado a una clase predefinida de Java como la clase mat. Entonces, voy a dar un poco más de información porque solo vimos algunos casteos. Aquí digamos que está un poco más completa todo el tema de los distintos tipos de casteos que hay. Entonces, esta clase se llama castVarObject. Lo que aquí estoy mostrando es el casteo de variables de tipo objeto. Los que me faltaba mostrarles cómo era su funcionamiento. Entonces, para yo castear un tipo de dato de string a integer, entonces lo que hacemos, pues tenemos dos formas. Podemos aquí, como parámetro, podemos escribir el texto, o como parámetro también podemos mandar la variable de tipo string. Entonces es válido cualquiera de las dos formas. Entonces ejecuto. Como pueden ver, hay unas impresiones rojas y negras. Entonces la idea es diferenciar como el valor quemado sin casteo y el valor con el casteo. Entonces lo que hago es utilizar el método .error para diferenciar ese color. Cuando utilizo el método out, pues entonces este imprime normal, el que ya conocíamos por consola, el de color blanco, pero cuando imprimo con error es rojito, como para que tengan presente cuáles son los dos tipos de datos. Entonces, como pueden ver, el primer 112 aquí blanquito, pues es mi variable cadena, que le di el valor de 112 de tipo texto, y mi segunda impresión en rojo viene a ser la línea 10. Entonces aquí ya estoy imprimiendo entero. ¿Entero quién es? Entero ya es mi variable que tomó, que casteó el string. Entonces aquí utilicé la clase integer y el método valueOf para poder castear de un string a un integer. Entonces aquí estoy casteando de un tipo de una variable de tipo objeto a otra variable de tipo objeto. Pero ¿qué pasa si casteo de una variable de tipo objeto a un dato, a una variable primitiva? Entonces en este caso estoy casteando aquí de string a int con minúscula, a un dato primitivo. Entonces lo que hago, mando como parámetro, puede ser mi cadena de texto como número, o puedo mandar como parámetro, aquí arribita pueden ver, mandé mi variable cadena, que era el mismo 112. Y utilizo aquí ya otro método de la clase integer. Arriba utilizamos valueOf. Aquí, como vamos a castear a un dato primitivo, utilizamos el método parseInt. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Reciba mi cadena de texto, castéela un tipo de dato int primitivo y almacénelo en esta variable entero2 e imprimo entero2. Entonces aquí imprimimos entero2. Entonces, como pueden ver, imprime 112. Abajo, ¿qué le estoy diciendo? Ya me recibe como parámetro un string, pero que yo quemé dentro del parámetro. Entonces le digo 80, coja ese 80, castéemelo a de dato tipo int, imprímame b más b. Aquí ya hice una pequeña operación como para que
se diferencie del 112 que veníamos utilizando. Entonces, como pueden ver, se sumó b más b, que sería 160. Y demuestra de que mi dato ya quedó de tipo int, o si no, no sería operable. Si no hubiera hecho el casteo, digamos que si digamos que este 80 estuviera en otra variable, pues entonces me hubiera concatenado. Entonces digamos string number igual a 80. Entonces si yo mando aquí number más number, entonces como pueden ver concatenó dos veces 80. ¿Sí lo vieron? Y si le digo pues b y b, lo que hace ya es una operación matemática, ya que b es un dato de tipo int. Y lanzo y ya hace mi operación. Entonces le estoy diciendo b, que es 80, 160. Aquí está. B más b, 160. Ahora, ¿cómo casteo de un integer de tipo objeto a un string? Entonces aquí ya utilizamos la clase integer, pero utilizamos un tercer método de la clase integer que se llama toString. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Coja entero. ¿Entero quién es? Entonces recuerde, entero es una variable de tipo integer, y le digo coja ese integer y castéemelo a un dato de tipo string y almacénemelo en esta variable string. Entonces tomo a entero, que entero recibía cadena que era 112, sí, y volví a imprimir 112. ¿Cómo castear de un char a un string? Entonces ya sabemos, la variable char se inicializa, pero entre comillas simples, a comparación del dato string. Para yo diferenciar un string de un char, la diferencia es que lleva comillas dobles. Y como pueden ver, se me subraya un error. Ahí me está diciendo, pues cambie su variable a de tipo string o póngalo entre comillas simples. Entonces lo vamos a dar entre comillas simples. Entonces la idea es castear código que tiene un char y lo vamos a castear a de tipo string. Entonces le mando como parámetro a código y le digo con la clase character y con el método toString que lo castea a un tipo de dato string y lo almacena en esta variable string. Entonces aquí imprimimos char toString, lo imprimí con error para diferenciar. Entonces nos debe aparecer la impresión de código, que simplemente va a ser una A en blanco, y nuestro char ya casteado de tipo string nos debe aparecer en rojo. Entonces, como vemos en la consola, está el char color blanco, que imprimí simplemente mi carácter, y ya este es mi carácter ya coversionado a un tipo de dato string. Está roja. Entonces ahí casteamos de char, que es un tipo de dato primitivo. Como pueden ver, se declara en minúscula. Lo castea un tipo de dato objeto, que es string. Ahora lo contrario, como casteo de string a char. Entonces, obviamente un string es una cadena de texto, es una unión de varios caracteres. Para yo poder castear a char, tengo que mencionarle qué posición quiero obtener de esa cadena de texto. Entonces lo que utilizo es el método char_add y como índice le mando la posición 0. Recordemos que las cadenas de texto en Java, el primer carácter se entiende con la posición 0. Al yo decirle 0, le estoy diciendo envíeme solo la letra H.
Entonces lo que hice fue sacar un fragmento de esta cadena de texto y almacenarlo en una variable de tipo char. Entonces al imprimir, como podemos ver, solo nos trae la h, porque si yo le digo ok, no quiero la posición 0, quiero la posición 0, 1, 2, 3, que sería la última posición, sería la A de hola, y como pueden ver me trae la A minúscula. O si le digo la posición 1, va a ser la segunda posición de mi cadena de texto, pues va a ser la O. Bien, entonces más que una coerción, simplemente es extraer de una cadena de texto un carácter. Entonces utilizamos el método shard_add y con el número sustraemos en qué posición queremos de carácter. Ok, aquí estamos haciendo una transformación de un tipo de dato objeto a un tipo de dato primitivo, string a double. Entonces lo mismo, mando como parámetro cadena. Si recuerdan, cadena era 112 de texto, y le digo cadena acá, y le digo castémela a un tipo de dato double, y pues obviamente almacénelo dentro de una variable de double para que sea compatible. Entonces vemos que el 112 ya queda con punto cero. Eso quiere decir double, de que ya lo formateó en un formato decimal. Por eso pone el punto cero, porque tomó un string 112 y al castarlo de double, pues al no tener un punto decimal como 3, 4, entonces por defecto pone punto cero, porque todas las variables de tipo double por defecto ponen el punto cero. String char, bien, string a double. Ahora lo contrario, de un double a string. Entonces ahora mando como parámetro string a double, que fue la variable que almacenó nuestro 112.0, y vamos a hacer lo contrario, ahora quiero mandarlo a un string. Entonces ya utilizo el método valueOf de la clase string y lo almaceno en una variable de tipo string. Entonces aquí ya nos debería mandar sin el punto. Ok, como es un texto, pues no hace una transformación. Si fuera un int, sí me mandaría sin el punto 0, solo el 112. Pero como es un texto, pues me trae tal cual esto, sino que simplemente en un tipo de dato de texto. Ahora aquí estoy casteando de un string a float, entonces puedo mandarle un número quemado dentro de mi parámetro o una variable. Y le digo castémelo a un tipo de dato float, y pues obviamente almacénemelo en una variable de tipo float. Entonces le dijimos a 10, le mandamos como parámetro 10. Float también es un tipo de dato con punto decimal. Como pueden ver, también le pone el punto 0. Hace referencia de que aquí se manejan números con punto decimal. Tanto float como double soportan números punto decimal. Entonces cogió mi 10 de tipo string y lo casteó a un tipo de dato float y lo almacenó en una variable de tipo float. 10.0, aquí está. Ahora lo contrario, quiero pasar de un float a un string. Entonces ya la notación para un float es distinto. Como pueden ver, termina con la letra F. Cuando escriban un número y para hacer referencia de que es flotante, se le pone como convención la letra F. Y le estoy diciendo, coja este número y castéelo a un tipo de dato string y almacénelo pues en una variable string. Entonces ahora este 900.1 nos debe aparecer como error, o sea de color rojo, en nuestra consola. Vamos a ver 900.1 como error, color rojo. Entonces ahí lo que hicimos fue castear de un float a un tipo string. No olviden la notación correcta poniéndole la F al final. Ahora aquí vamos a castear de un string a un boolean. Entonces lo que hago es mandar como parámetro mi string, utilizo el método valueOf de la clase boolean
y lo casteo a un tipo de dato boolean. Como pueden ver, este es boolean wrapper. Como pueden ver, la B está en mayúscula, es un dato de tipo objeto, a comparación de este de aquí abajo, que ya es un tipo boolean pero primitivo. Esa es la diferencia. Y como pueden ver, me bota un valor booleano, un valor booleano que simplemente es falso o verdadero. Entonces digamos que esto es para complementar todo el tema de casteo de variables de tipo objeto, en donde empleen tanto el número que se va a castear, en este caso, como segundo, o el número del que voy a castear. Cualquiera de las dos debe emplear un tipo de dato objeto. Como pueden ver, aquí se emplearon dos datos de tipo objeto, aquí se empleó uno que fue el primero, aquí se emplearon dos, aquí se empleó uno que fue el string, aquí el string, aquí fue el string, acá el string, aquí fueron los dos, tanto string como float son datos de tipo objeto, porque su primera letra es en mayúscula. Entonces digamos que en esta clase lo que hice fue toda la implementación de todos los tipos de cast que hay para las variables de tipo objeto. Y en esta otra clase ya vamos a ver el casteo, pero de variables de tipo primitivo. Todas las variables, todos los tipos de datos que se declaran en minúscula. Entonces creé una variable de tipo double llamada d y le asigné un valor por defecto 2.0 e imprimo esa d con punto error. Entonces este 2.0 nos debe aparecer en rojito. Entonces la idea era coger d, que es de tipo double, castearlo a un tipo de dato int y almacenarlo en una variable de tipo int. Entonces aquí ya se utiliza otra sintaxis para castear un tipo de dato primitivo. Es incluso más sencilla, pero pues solo aplica para estos tipos de datos. Entonces, qué le estoy diciendo? Dentro del paréntesis pongo el tipo de dato al que voy a castear. Entonces le digo coja d, que es de tipo double, castéelo un tipo de dato int y almacénelo pues obviamente en una variable de tipo int. Entonces si yo imprimo esto, como pueden ver, me botó mi 2.0, que fue el primer elemento que imprimí, y mi segundo elemento como pueden ver ya es un 2 entero sin el punto 0. Entonces aquí sí se ve el casteo de mi tipo de dato double al no imprimir el punto decimal. Entonces, y ahora voy a hacer lo siguiente, voy a hacer lo contrario, voy a coger un tipo int y lo voy a castear un tipo double. Entonces pues imprimí i, que i es 5, un tipo de dato int, y la idea es que cuando yo lo castee a un tipo de dato double, pues quede con la extensión punto .0. Entonces como pueden ver, ya el 5 quedó con el punto 0. Entonces sí casteó de un entero a un double. Tomé mi dato entero, lo casteé a este tipo de valor y lo almacené pues obviamente en una variable de tipo double 5.0. Aquí puse un número flotante, el cual lo voy a castear a un dato de int. Entonces creé mi variable de tipo float, terminando con la letra F, para hacer referencia de que es un dato flotante, y F lo casteé a un tipo de dato int y lo almacené en una variable de tipo int. Entonces la idea es que al imprimir me quite mi punto decimal. Relanzo y como pueden ver, de 3.5 se convirtió a 3 cerrado. Entonces sí está haciendo mi conversión de un float a un tipo primitivo int. Y por último quiero hablar del tema de promoción. Promoción es cuando un dato no soporta la cantidad de dígitos de otro tipo de dato. Como podemos ver, long en nuestro orden de variables de tipo entero
están en este orden: short, byte, int y long. Entonces digamos que en ese orden es el soporte de dígitos. Entonces short va a ser siempre la variable más pequeña, la que solo va a almacenar valores mínimos. Byte ya viene a ser un poco más grande. Int, que es como la más común. Y long pues va a ser una variable de tipo entero que va a soportar la mayor cantidad de números. Entonces, al yo ponerle, digamos, otro número más, ¿sí ve? Agregué otro 9 y se me puso en rojo. Y me está diciendo el tipo de dato está fuera del rango. Entonces, como ese valor 99999 tal está fuera del rango, si yo le borro el 9, pues entonces ya puede almacenarse en mi tipo de dato long. Entonces aquí lo que intenté fue coger L, que es una variable de tipo long, y almacenarlo en el tipo int. Entonces aquí hay un error de promoción. A esto se le llama promoción, porque yo no puedo meter un dato de tipo long en un tipo de dato int, porque los dos tienen distinta capacidad de almacenamiento. A esto se le conoce como promoción. Bien, entonces aquí ya cerramos el tema de cast, de variables de tipo objeto y variables de tipo primitivo. Entonces hoy vamos a ver operadores aritméticos: suma, resta, multiplicación, división. Y vamos a ver la clase math de Java. Esta clase math posee unos métodos. Entonces hacemos lo siguiente: declaramos dos variables de tipo double y vamos a hacer ciertas operaciones utilizando la clase math. Entonces, pero mientras tanto les quiero hablar qué es lo de la clase math. Entonces hay algo en Java que se llama la API de Java. Entonces aquí es donde encontramos toda la documentación de todas las funciones que tiene Java y todos los paquetes que posee Java. Entonces si buscamos nuestra clase math, entonces aquí me dice, mire, package viene de la clase del paquete basic, y me bota aquí todos los métodos que posee esta clase. Entonces la clase math posee varios métodos. Entonces vamos a hablar solo como de los más comunes. Hay muchos métodos de esta clase math, pero entonces para que tengan presente, vayan directamente a esta dirección si quieren hablar, si quieren entender un poco más de todos los funcionamientos y de todos los paquetes que posee Java y todas las clases que posee Java. Aquí está la información oficial desde Oracle, que es el diseñador de todas las funciones que posee Java, y dependiendo de la versión. Entonces simplemente en la barra de dirección aquí van cambiando el tipo de versión que poseen. En este caso yo, como estoy utilizando Java 11, pues entonces busco por Java 11, pero si tienen Java 8, que es también como la más usada. Ok, no me deja buscar Java 8, de pronto es 1.8. Declaremos como 1.8. No, me bota error. Debe ser porque los tengo como acceso directos, pero en relación es lo mismo. Entonces ahí encuentran información acerca de toda la API de Java. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de unos métodos de la clase math, que traduce matemáticas, que esta clase me sirve para hacer operaciones. Ya tiene unos métodos que integran algunas operaciones que utilizamos usualmente para desarrollar cualquier tipo de lógica de negocio. Entonces está el método SAIL. ¿El SAIL qué hace? Este método me redondea al entero que esté inmediatamente superior. Entonces en este caso estamos redondeando x. ¿Quién es x? Entonces x es 2.3.
Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Redondéemelo al número entero inmediatamente superior, que entonces, ¿qué sería? Pues 3. El número entero más cercano sería 3. Si yo lanzo, como pueden ver, me manda 3.0. Me imprime con el punto 0, pues porque lo que ya explicaba, porque es un tipo de dato double, entonces pone la extensión decimal. Entonces, este método sale de la clase mat lo que hace es redondear un número al número entero inmediatamente superior. Ya el método floor, que traduce piso, lo que hace es redondear este número en la posición inferior. Entonces hace lo contrario del método sale. Me busca un entero pero hacia abajo. Entonces redondea un entero hacia abajo. Entonces, como vemos aquí en la consola, 2.0. X, ¿quién era? X era 2.3. Entonces me lo redondeó al número entero inmediatamente inferior. ¿Y cuál es el inmediatamente inferior? Pues 2.0. Ahora con match.pow lo que yo aplico aquí es potenciación. Entonces pues ya digamos que me recibe ya dos parámetros, a diferencia de los dos métodos anteriores. Este método me recibe dos parámetros. ¿Qué vienen a hacer? Pues ¿qué necesito yo para hacer potenciación? Pues una base y un exponente. Entonces mi primer parámetro de este constructor va a ser la base y mi segundo parámetro va a ser el exponente. Entonces le estoy diciendo que y me lo eleve a la x. ¿Quién es y? 3. Y le estoy diciendo que lo eleve a 2.3. Se puede hacer de esa manera, que me da 12.5, 13, bueno, y todo ese decimal. O también yo puedo quemarle valores. Yo puedo poner aquí como 5 elevado al cubo. También no solo el exponente puede ser al cuadrado. Entonces pongámosle aquí el segundo parámetro. El segundo parámetro puede elevar al cuadrado o al cubo o al valor de una variable. Entonces aquí que le estoy diciendo, coja 5 y elevelo a la 3. Hay que tener cuidado aquí con este tema y digamos voy a aplicar una aproximación. Hay que tener cuidado con las aproximaciones porque pues reducen drásticamente mi decimal, pero tampoco no es como muy usual que mi resultado sea un número tan extenso. Entonces lo que voy a hacer es reducir mi decimal utilizando pues el método que ya vimos. Entonces aquí buscamos pues inmediatamente a qué lo redondeamos, qué nos queda más cerca, si redondearlo hacia 13, que sería utilizando el método 6 para redondearlo al entero que está inmediatamente superior, o si lo redondeo al entero que está inmediatamente en la posición inferior, que sería 11. Entonces dejemos las variables por defecto, x, y, pero pues pudieron notar que también se pueden utilizar con valores quemados dentro de ese parámetro. Entonces no sé, voy a definir una variable de tipo double que me reciba, vamos a nombrar la potencia, y va a hacer esta misma operación. Match.pow x elevado a la y. Y ahora lo que voy a hacer es imprimir potencia, pero le voy a aplicar un redondeo. Hagámosle un redondeo match.floor, o sea que me lo redondee al número entero inmediatamente inferior. Entonces se supone que me lo debe redondear a 12, porque pues el número inmediatamente inferior entero es el 12. Entonces si ve, aquí apliqué un redondeo a una potencia. Entonces aquí ya se va viendo como todos los casos de uso de estos métodos. Entonces como pueden ver me lo redondeó a 12.
¿Por qué pone el punto cero? Porque pues es un tipo de dato double, que estos contienen punto decimal. Ahora, ¿por qué lo puse de tipo double y de tipo int no? Si, vea, si yo digamos, yo le digo, guárdemelo, es un número, no deja de ser un número, almacénelo en tipo int. Entonces aquí hay un problema, me va a decir, vea, este método solo retorna de tipo double. Puede hacer dos cosas. Entonces ahí me está diciendo, puede hacer dos cosas. Castelo de tipo int, o sea, coja mi base y mi exponente x y y, o sea, estas variables, y castelas de tipo int, o cambie el tipo de dato de la variable, potencia. Aquí está diciendo cambia el tipo de variable a double. Si lo vuelvo y lo dejo en double, pues ahí se quita el error. Pero entonces hay que entender de que, voy a ponerle aquí el cuadro de diálogo para que vean qué tipo de parámetros recibe y qué tipo de datos retorna. Entonces, como pueden ver, este método POW recibe double, lo que está dentro de paréntesis son lo que recibe, y retorna también un tipo de dato double, lo que está fuera del paréntesis después de los dos puntos. Entonces, aquí es donde se ve el tema de casteo. Cuando ya se utiliza métodos predefinidos de Java, usted está en la obligación de implementarle, de proveerle esas variables del tipo de dato que ellos especifiquen, y también para receptar un resultado pues declaré a las variables que ellos le suministran. Entonces el método POP solo recibe datos de tipo double y retorna un dato de tipo double. Ok, entonces a potencia lo redondeé 12.0. Entonces ahí se ve aplicado esos dos métodos. El método POW que eleva al número x, puede ser elevado, ya lo vimos, al cuadrado o al cubo, o también elevado al número de una variable. En este caso y vale 3, pero si y valiera 6, pues también funciona. Entonces, entonces mi número elevado, sin redondearlo, es 148 puntos y todos estos decimales, y mi número elevado, pero redondeado hacia el entero inmediatamente inferior, que sería 148, pues sería 148.0. Entonces, eh, el siguiente método es el método max. Este pues me devuelve el número mayor. Digamos que estos métodos se utilizan, en este caso estoy comparando solo con dos números, x y y. Entonces me debería retornar solo el valor de y, que y es el número mayor entre esos dos. Entonces si me trae el 6.0, el valor de y. Y el método min pues hace todo lo contrario, me trae el valor, cuál es el menor entre estos dos. Entonces me debería retornar el valor de x, que vale 2.3. Ahora el método sqrt de la clase mat lo que hace es sacar la raíz cuadrada de un número, y como parámetro le estoy mandando y. Entonces raíz cuadrada de 6, 2.4 y toda la extensión decimal. Con el método exp pues devuelve el exponencial de un número, con log hace el logaritmo de un número. Entonces digamos que esta clase mat posee muchos métodos para hacer operaciones matemáticas, pero aquí están como los más comunes. Tener cuidado con el tema del redondeo, porque a veces puede ser requerimientos exactos. A veces yo necesito ser exacto en el redondeo porque puedo utilizar ese resultado para otra operación, algo que se le conoce como funciones de orden superior, que toma como parámetro una operación y ejecuta otra en cadena. Entonces, si yo estoy ejecutando hartas funciones, entonces no es muy conveniente aplicar el redondeo, porque pues va a fallar, a un largo plazo, pues va a fallar ese resultado final. Entonces, si mi operación ya es terminal, si mi resultado es final,
y pues me termina un número con mucho decimal, así como los que vemos acá, pues sí es conveniente aplicar el redondeo. Pero si mi operación es en cadena, entonces pues no es conveniente utilizar el redondeo de estos datos. Entonces vamos a ver un caso de uso de estos métodos y pues cómo se implementaría en un modelado imperativo y cómo se implementaría en una modalidad declarativa. Entonces aquí lo que hice fue hacer la implementación de dos métodos, uno, uno de manera imperativa y otro de manera declarativa. Entonces pues de la forma imperativa, de la forma digamos procedural, digamos que las funciones tocaría crear todas las funciones. Pero digamos que nosotros que estamos comenzando en este tema es importante entender el cómo se realiza. Digamos que cuando ustedes escuchen algo imperativo, se va a centrar en el cómo yo realizo esa operación. Digamos que el paradigma declarativo es todo lo opuesto, aquí ya se centra en el qué. Entonces, como pueden ver, el paradigma declarativo hice esa misma operación en una sola línea, a comparación del paradigma imperativo que pues me ocupó varias líneas. Pero pues como recomendación les, les, les doy el consejo de que hagan primero la implementación de manera imperativa en todo lo que trabajen, sea funciones matemáticas o sea su lógica de negocio de otras cosas. Pero cuando quieran trabajar, digamos en este caso, funciones matemáticas en Java, les recomiendo comenzar por el paradigma imperativo. Entonces aquí, ¿qué le estoy haciendo? Aquí estamos calculando el área de la superficie de un cono. Entonces aquí, esto lo saqué de otro proyecto que tengo, que es de figuras 3D y 2D. Entonces aquí habla de como de calcular ciertas dimensiones y de ciertas figuras. Entonces para calcular el área de la superficie de un cono, pues esta es la fórmula. Qué pena, es que había mucho ruido. Entonces sí, digamos que esta es la fórmula para calcular el área de la superficie de un cono, que viene a ser pi por radio, y ese resultado de pi por radio se multiplica por el resultado de sacar la raíz cuadrada de radio elevado a la 2 y de altura elevado a la 2. Entonces digamos que proceduralmente, eh, y no utilizando la clase mat, se realizaría de esta manera. Entonces pues para elevar un número al cuadrado es lo mismo que multiplicar el número por el mismo número. Entonces aquí que le estoy diciendo, coja altura, parámetro que recibo, y multiplíquelo por altura. Y lo mismo para el radio, para sacar el radio al cuadrado, pues coja el radio y ese valor de radio multiplíquelo otra vez por el valor de radio. Entonces digamos que ya saqué estas dos partes de mi ecuación, altura al cuadrado y radio al cuadrado. Y después, ¿qué hago? Pues sumarla. Creo otra variable de tipo double que se llama suma de altura más radio, y cojo y sumo las dos. Entonces ya hice esta parte, radio al cuadrado, altura al cuadrado sumadas. Ahora lo que hago es sacar la raíz cuadrada de la suma de altura y radio y lo almaceno en una variable de tipo double que se llama raíz. Entonces ya saqué la raíz cuadrada de altura de esto y lo almaceno en una variable de raíz. Ahora que hago pi, pues simplemente declaro una variable de tipo double porque el número pi pues es un número punto decimal. Entonces utilizo el tipo de dato double y creo mi variable de pi. Entonces que le digo pi por radio, pi, mi variable pi por radio,
y a ese resultado multiplíquelo por radio, como dice aquí la ecuación, radio más raíz. Entonces raíz viene a ser todo esto. Y el resultado de esos dos, de radio más raíz, multiplíquelo por el resultado de pi por radio. Entonces digamos que esta es una manera de realizar, eh, hallar el área de la superficie de un cono de una manera más procedural, y esta es de una manera más declarativa, utilizando ya las funciones, los métodos de la clase MAT, y pues obviamente se ve mucho más resumida y legible. Digamos que de pronto ustedes digan, no, pues más legible es esta, es más entendible, pues obviamente pues a medida que van avanzando, pues van cogiendo como un tema de lectura más avanzado, y pues también esto se va a considerar entendible y esto se va a considerar legible. Pero lo importante es como ustedes se sientan cómodos, lo importante es que ustedes aprendan algo que lo puedan implementar en otra ocasión. Si digamos ustedes utilizan pero si no entienden qué dice toda esta línea, pues entonces es mejor que utilicen la manera imperativa. Porque si no entienden cómo es la implementación, pues no lo van a poder realizar en otro proyecto, en otro ejercicio. Entonces aquí prácticamente le estoy diciendo lo mismo que le estoy diciendo con mat.sqrt. El método sqrt me calcula la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Sáqueme la raíz cuadrada de match.pow altura al cuadrado. Entonces le estoy diciendo, coja altura, elévalo a la 2 y ese resultado sáquele la raíz cuadrada. Y aquí lo mismo, le estoy diciendo, sáquele la raíz cuadrada de radio elevado a la 2. Y esos dos resultados, súmelos. Y ese resultado, después de haberlo sumado, súmelo con radio, y ese resultado ya final de radio sumado más todo esto, multiplíquelo por el resultado de pi por radio. Entonces viene a ser toda esta misma lógica, pero pues obviamente de una manera más simplificada, más funcional. Y aquí lo que hago ya es llamar mi método, calcular área de superficie del cono imperativa, y le mando x y y. ¿Cuál es x y y? Pues las dos variables que yo declaré aquí arriba. Entonces digamos aquí vimos un poco de los métodos de la clase MAT, eh, los casos de uso, tanto de manera imperativa como declarativa. Ahora vamos a ver operadores aritméticos. Los operadores aritméticos. Pues bueno, los operadores aritméticos, pues los principales, los básicos: suma, resta, división y multiplicación. Esta es la notación que se utiliza en Java para hacer estas operaciones: para sumar el símbolo más, para restar el guión, para dividir la barra inclinada y para multiplicar el asterisco. Para multiplicar, entonces nos sirve. Entonces aquí abajo voy a escribir los que no se usan. Entonces, para dividir ya no utilizamos el porcentaje como siempre lo utilizamos en normales matemáticas, y para multiplicar ya no utilizamos la x. Entonces estos son mis operadores aritméticos de Java. Y aquí vamos a ver otro tema que se llama jerarquía de operaciones. Digamos que en matemáticas ustedes van a ver que algunos operadores tienen cierta jerarquía y se resuelven primero dependiendo de cuál es instancia. Entonces pues viene la potenciación primero, la multiplicación y división están en la misma línea, ya después viene suma y resta. Entonces aquí tenemos simplemente una operación en cadena con operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Entonces la idea es, por medio de algo que se llama resolución de paréntesis, darle prioridad a ciertas operaciones. Si yo pongo toda esta línea,
pues entonces Java, como leen aquí, Java por defecto soluciona por jerarquía de operadores. Entonces, ¿cuál es la jerarquía de operadores aquí? Entonces, la primera operación que se va a realizar es la división. 4 dividido 2, 2. Ahora, por orden de jerarquía, lo que hace es multiplicarlo por 5, 2 por 5, 10. Y ya la suma y resta están en la misma nivel, en el nivel de jerarquía. Entonces, pues comienza a solucionarse de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué le digo? 25 menos 10, que fue el resultado de esto, sería 15 menos 10, 5, más 4, 9. Si lanzamos, vemos que nos manda 9. Y abajo hice la misma implementación, pero dándole prioridad a las operaciones. Entonces también me da 9, haciendo el mismo orden de jerarquía de operaciones. Entonces, para que sepan que Java resuelve operaciones en el caso tal de que no mencionemos con paréntesis qué prioridad le damos a las operaciones y qué orden, por defecto entonces Java soluciona sus operaciones con jerarquía de operadores. Entonces hay que tener cuidado con este tema porque puede cambiar totalmente la lógica de nuestro negocio si nosotros no ordenamos con paréntesis qué operaciones y en qué orden se deben ejecutar. Entonces digamos que la finalidad era que me diera 34 y como pueden ver, este print que ven 34 fue la resolución solucionándolo de izquierda a derecha. Pero si yo no le doy prioridad a esos paréntesis, pues me va a dar 9. Si lo escribo sin darle los paréntesis, pues me va a dar 9. Entonces digamos que, y en la lógica de mi negocio, lo que necesitaba era que me hiciera mis operaciones de izquierda a derecha, normal. Entonces, lo que es sencillo, 25 menos 5, 20, por 4, 80, dividido entre 2, 40, menos 10, 30, más 4, 34. Y ahí imprimió 34. Pero si yo no hubiera puesto todos estos paréntesis, pues entonces me hubiera imprimido 9. Entonces aquí ya es importante tener claro el tema de jerarquía de operaciones y de resolución de paréntesis. Siempre se resuelve el paréntesis más anidado. En este caso, el paréntesis más anidado es esta operación, 25 menos 5. Ahora, nuestro segundo paréntesis va a abarcar el resultado de 25 menos 5 y lo va a multiplicar por 4. Como pueden ver, cuando yo sombreo el paréntesis, me bota el cierre del paréntesis. Entonces este ya viene a ser mi segundo paréntesis. Mi primer paréntesis, el más anidado, fue 25 menos 5 y el segundo fue este. Y ese resultado de 20 por 4, que sería 80, lo va a dividir entre el otro paréntesis. Y como pueden ver, ahora sombreo mi tercer paréntesis y me sombrea mi delimitador del paréntesis. ¿Cuál fue el paréntesis de cierre? Y así sucesivamente. Voy haciendo mis operaciones cada vez de adentro hacia afuera. Siempre los paréntesis se resuelven desde el más anidado hasta el paréntesis exterior. Entonces es importante nosotros a la hora de hacer operaciones tener presente jerarquía de operadores y resolución de paréntesis. Dentro de los operadores aritméticos también conocemos otros operadores que se llaman incremento y decremento. Entonces el incremento es un operador más, así es el operador, y el decremento lo notamos con los símbolos menos menos. Entonces digamos que nosotros, si yo quiero sumarle un 1 a mi variable, digamos que la forma larga, aquí tengo dos formas, la forma larga y la forma corta. Pues la forma larga es cuando nosotros no empleamos el operador de incremento o decremento, y la forma corta es cuando ya empleamos estos operadores. Entonces lo que yo hago es lo siguiente. La idea es sumarle 1 a valor 1. Entonces valor 1, ¿cuánto vale? 10.
Entonces yo le digo valor 1, vuelvo y llamo mi variable, pero ahora va a ser igual a valor 1, o sea 10 más 1, 11. E imprimo mi valor 1. Entonces como pueden ver, si hizo mi incremento, ya hizo mi incremento porque mi variable original era 10, entonces ya hizo el incremento más 1, pero digamos que hay una forma más corta. Entonces digamos, esto es lo que yo hice en estas dos líneas, lo hago simplificadamente aquí. Entonces como pueden ver en la línea 18 utilicé el operador de incremento. Entonces ese es el operador más. Entonces ¿qué hizo? Cogió valor 1, pues hasta esta instancia ya valor 1 valía 11, porque recuerden que le sumamos 1 a valor inicial. Entonces de 11 hizo mi incremento. Entonces como pueden ver, imprimí. Entonces le digo forma corta es igual a valor 1. Entonces como podemos ver, la forma corta sí hizo el incremento, pasó de 11 a 12. Y así mismo aplica para el decremento. Entonces está la forma larga, que es decirle valor 2, vuelvo y llamo mi variable ya inicializada, le voy a dar otro valor. Entonces le digo valor 2 va a ser igual a valor 2, o sea 5 menos 1. Entonces la forma larga y imprimo valor 2, que sería 4. Entonces si me restó un número, si me restó el 1, pero digamos que fue muy largo. Utilizando los operadores de decremento lo puedo hacer más simplificado. Entonces es lo mismo que yo decirle valor 2 menos menos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Valor 2 que vale 5, y pues aplíquele un decremento. En este caso, réstele 1. Entonces, imprimimos forma corta valor 2. Entonces, en este caso nos quedó 3, porque valor 2 hasta este punto ya valía 4, porque aquí lo que hicimos fue restarle 1. Entonces, si yo sombreo valor 2, en este punto ya vale 4, porque ya le habíamos, recuerde que ya le habíamos llamado y le habíamos restado 1. Entonces digamos que estos son los dos operadores que me sirven. Digamos que un caso de uso de estos operadores es cuando yo quiero, pues bueno, no hemos visto ciclos, pero por medio de un ciclo yo puedo generar un ID que sea autoincrementable. Entonces pues nosotros en las bases de datos normalmente lo que nosotros no hacemos es como ponerle un ID manualmente a todos los registros, porque si yo tengo una base de X cantidad, una, tengo una macro información, pues entonces es como muy manual y ya no se utiliza poner IDs manualmente. Entonces digamos que el caso de uso de estos operadores de incremento y decremento es cuando yo quiero serializar o ponerle un índice a mi base de datos o un ID por medio de un ciclo for, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, operadores de incremento y decremento, muy importante este tema. También, ahora, otro operador que se llama es el operador de comparación. El operador de comparación es el siguiente: igual y signo de admiración. Aquí que le estoy diciendo, este valor es diferente. Este operador se llama diferente. Entonces aquí que estoy haciendo, comparando dos valores. Normalmente esto se utiliza en la estructura if, donde yo le mando como que x es diferente a y, y esto está dentro de un paréntesis. X es diferente de y, para hacer, digamos, yo estos condicionales. Entonces en este ejemplo lo que hice fue crear una variable de tipo boolean ya inicializada en el valor true, y que le estoy diciendo con este operador, con el signo de admiración, pues entonces que invierta esa lógica, que me niegue esa afirmación. Si,
si C es true, pues entonces al yo utilizar esa negación, pues que le estoy diciendo, C va a ser falso. Entonces, por lo tanto, mi variable boolean, mi variable D de tipo boolean ya va a tener como valor un falso. Entonces aquí está, mire, mi primer boolean fue un true, C, el que imprimí acá, y aquí boolean invertido, ¿sí? Yo invertí esa lógica y aparece como falso. Entonces a este operador se le llama, si se llama solo, se le conoce como negación. Cuando ustedes lo vean solo, en este caso así lo que como está aquí referenciado, operador de negación, y cuando lo vean con un igual, va a ser un operador de comparación. ¿Listo? El operador de comparación, que va a ser ya de esta manera, con el ya con el igual más el signo de admiración.